Vamos a ver, este, seguimos con la muerte de Moctezuma. Vemos que hasta Cortés les entregó el cuerpo de Moctezuma y hasta estableció las bases conforme los españoles se retirarían de la capital con sus aliados tlaxcaltecas, quizás para darle, ¿no?, los honores de entierro a Moctezuma. Entonces, esto para nada, absolutamente para nada nos lo dicen cuando nos enseñan historia en la educación básica. Digo, en primaria quizás no, pero sí no nos lo dicen en la secundaria ni en el bachillerato. Esto hay que realmente tomarlo en cuenta. Entonces vemos, ¿no?, que no, las cosas no son como nos la dicen. La educación es ideológica. Y no es nada más de ahora, desde cuando yo me enseñaron esto así, me lo enseñaron de que eran de lo peor los españoles, pero no es así. Hasta se retirarían de la capital, se le entregaron bien el cuerpo de Moctezuma y le rindieron honores. Esto habla del respeto hacia el rival, ¿no? Esto realmente es aplicar el derecho internacional o los derechos humanos. Digo que en ese entonces no se tenía ese concepto, pero podemos decir que los españoles, con esa herencia europea, lo aplicaban, lo tenían en su mente, en su corazón, en su mente, ¿no? Entonces, tan solo vean las guerras de ahora, no se respeta al rival. Cuando, tan solo miren, creo que no me censuran por decir esto, por esto que voy a decir. O bueno, mejor no, porque ya me han censurado dos videos y si me censuran otro ya me cierran el canal. Nada más los invito a leer las guerras que ha habido últimamente, ¿sí? Los conflictos que ha habido entre países como Estados Unidos con países árabes como Siria, Libia o las Naciones Unidas donde invadió Libia. Investiguen a fondo con otros medios y verán que sí, que no se respetaba al rival. No voy a ahondarme en eso porque quizás no me van a censurar el canal si lo digo. Pero sí, vemos aquí un respeto, ¿no?, al rival, un respeto, ¿no?, a los derechos humanos. Entonces, realmente, y lo tenían los españoles. Esto para mí, si no creen, bueno, si hay gente que ve mis videos que no cree de la parte que los españoles hay evidencia de que no codiciaban el oro, digo, no todos, Cortés, por ejemplo, no. Si no me creen eso, pues vean esto, que hasta le respetaron a Moctezuma el entierro, ¿no? Rindieron honores. Entonces, eso habla, ¿no?, de una forma en la que se manejaban los Cortés y la mayoría de los españoles que con él estaban. Digo, no todos, pues ya vemos que José Vasconcelos dice, había piratas, santos, académicos con él, digo, por decirlo, ¿no?, de alguna forma. No es que fueran piratas o santos, sino una forma, ¿no?, de describir su comportamiento, ¿no? Una forma retórica, o pues sí, comparativa, ¿no? Retórica, de describir su comportamiento. Dice, había piratas, santos, académicos, etcétera. Bueno, entonces, santos, pues se refiere, ¿no? Como en la Iglesia Católica, los que eran muy buenos, ¿no? Bueno, no diré buenos, pues sí, muy, pues respetuosos, muy bondadosos, que ayudaban, a eso se refiere con santos, ¿no? Creo que sí, ¿no? Todas las personas tienen la idea, ¿no?, de los santos, ¿no?, de la santidad. Bueno, entonces, sigamos. Algunos indígenas daban gritos y aullidos que por él daban. En cuanto a mostrar arrepentimiento por lo ocurrido, no hubo de ello la menor seña. Lo contrario, la lluvia de flechas y piedras arreció sobre el cuartel español y las amenazas. Entonces eran por algunos y por otros. Eran sectores, unos sí querían a Moctezuma y otros no. Ahora pagaréis la muerte de nuestro rey. Ah, bueno, después de que lo apedrearon y, bueno, los culparon a los españoles. Y el deshonor de nuestros ídolos. Digo, porque hasta la historia oficial de gobierno acepta, ¿no?, que los indígenas fueron los que apedrearon al Moctezuma. Esto lo enseñan en la historia oficial. Ellos fueron los que apedrearon a Moctezuma y y bueno, y que ellos fueron los responsables, ¿no? Pero bueno, aquí ellos culparon a los españoles.
Bueno. Entonces, vamos a continuar. Espérame. Vamos aquí. Bueno. Nada más era un detalle que tenía que hacer acá. Bueno, sigamos. Este, lo culpaban a los españoles cuando ellos lo apedrearon. Y esto pues lo acepta tanto la versión oficial de gobierno, digo, de la educación de gobierno, como José Vasconcelos. Entonces sí, los indígenas fueron los que mataron a Moctezuma. Pero bueno, los culpaban a ellos, a los españoles y el deshonor de nuestros ídolos. Bueno, eso creo que era lo más. Creo que esto nada más era una excusa, la muerte de Moctezuma. Sí, estaban irritados, ¿no? Los aztecas porque quitaron a los ídolos. Pero bueno, eran por los sacrificios humanos, otra vez, volvemos a decir. Y los tlaxcaltecas estaban de acuerdo, ¿no? Con quitar a los ídolos. Dice acá que los ayudaban. Añadían que ya tenían elegido buen rey, que no sería tan flaco como Moctezuma ni se dejaría engañar con buenas palabras, y que pronto no quedaría uno solo de los castellanos. Visto lo cual Cortés resolvió forzar al día siguiente la salida, causando a su paso todo el daño posible. Y se combatió una jornada entera, y se mataron muchos indios, y quemaron 20 casas. Miren, hasta detallando, ¿no? 20 casas. Entonces, digo, ningún relato de capitán inglés o hasta ahorita actualmente estadounidense o hasta me atrevería a decir ruso o hasta chino, no detallaría nada lo que hacen sus ejércitos. Luego dicen es de seguridad nacional, no es para accesible a las personas. En cambio, no, aquí desde que fue la conquista, el relato de Bernal Díaz fue accesible, fue publicado lo cual no ninguno de los países actuales hace con sus ejércitos, ninguno. De hecho, sí, los invitaría, ¿no? Lean, a ver qué país en esta actualidad publica, ¿no? Deja accesible al público lo que hacen sus ejércitos en sus operativos. Ninguno, absolutamente ninguno. Ni siquiera meses después de que pasó el operativo, no en ninguno. Nada más después de décadas, ya que nadie puede reclamar, después de décadas ya lo publican, como Estados Unidos, que digo, y eso que no todos los documentos, son contados los documentos que liberan, ¿no? De sus operativos. Por ejemplo, operativos de la CIA que han de hace décadas, de los 60 50, que ha publicado el Estados Unidos, pero recientes no. O de sus ejércitos, mucho menos. De esos sí no publican, de sus ejércitos no, para nada. Nada más han publicado uno que otro operativo de la CIA, digo, accesible, que ya liberan, ¿no? Eso es accesible y la gente, cualquier persona lo puede leer, pero ya otros no, ni mucho menos de sus ejércitos. En cambio, aquí los españoles siempre fueron transparentes. Bernal Díaz, pues aquí fue contando lo que fue pasando. Pero no pudieron los de Cortés ganar un solo puente a los indios. Velamos nuestras muertes a los ojos, dice Bernal Díaz, y los puentes estaban alzados. Se decidió entonces intentar la salida de noche, cuando los indios estuviesen descuidados. Y para mejor engañarlos, mandáronles decir los españoles que se saldrían a los 8 días y devolverían todo el oro, si ya los dejaban en paz. Y un nigromante o astrólogo, es decir, brujo, para que se entienda, un brujo que andaba con los de España y que se decía Botello, al parecer muy hombre de bien y latino, que había estado en Roma, afirmó que si aquella noche no se efectuaba la salida, que ninguno saldría con vida. Bueno, entonces no era un brujo indígena, era un brujo europeo. Digo, le digo brujo para que me entiendan, porque a eso se refiere con nigromante o astrólogo, ¿sí? Digo, es para que me entiendan. Este, sí, también, ya ven que eh, está eso de las cartas y todo eso, pues viene de Europa también de leer las cartas. Bueno, eso ya es un debate. Creo que quizás Cortés no estaría, me imagino que no estaría de acuerdo con él porque era muy católico. Pero bueno, hay que leer, sería cuestión de ahondar mucho más en esta parte. Pero bueno, no vamos a ahondar menos. Bueno, el punto es que este brujo que llevaban les decía, ¿no? Les advertía que viendo las estrellas que no
que se efectuara la salida, si no, ninguno saldría con vida. Bueno, que al parecer dice que estaba en Roma, ¿no? Bueno, sería interesante investigar sobre este astrólogo, porque dice que estuvo en Roma y bueno, la Iglesia Católica no está de acuerdo con esta parte de la astrología. O quizás sí, en ese entonces quizás sí, lo tomaban en cuenta, quizás. Bueno, sería cuestión de investigar, ¿no? Si en ese entonces la Iglesia Católica aceptaba, ¿no? Esa parte de la astrología. Sería cuestión de investigar, pero bueno, me pareció interesante esta parte. Y este mismo astrólogo afirmó que Cortés pasaría muchos trabajos y que había de ser desposeído, disculpen, desposeído de su ser y honra, y después de la cual volvería a ser gran señor e ilustre de muchas rentas. Bueno, quizás sí, llevaban este astrólogo. Es sabido que muchos gobernantes tienen su astrólogo o su brujo. Hay un libro que publicó un periodista de Proceso, de la revista Proceso, que se llama Los Brujos del Poder. Es un periodista político, me refiero de politólogo, analista político. Pero ¿por qué le llama así a su libro? Porque cuenta, ¿no? Que algunos presidentes tenían a su brujo asesorándolos. Me menciona a Salinas de Gortari, menciona, digo, no creo que me censuren porque no tiene tanto poder sobre YouTube el gobierno este o anterior. También López Obrador, digo, en ese entonces, como lo publicó en el 2018, lo publicó este periodista, dice que sí, que el presidente anterior tenía también su brujo que lo asesoraba y que, bueno, pidió que lo ungiera para poder ser presidente. Bueno, es lo que cuenta este periodista. También cuenta de otros países, por ejemplo, de Francia, François Mitterrand, que tenía su brujo que lo asesoraba en un conflicto que tenía con Siria. También que, y otros presidentes de otros países que tenían su brujo que los asesoraba. Entonces sí, creo que quizás es probable que Cortés también consultaba, ¿no? Con este astrólogo o brujo. Y este mismo bueno, y que sí, que sería desposeído de su honra, pero que después sería gran señor, ¿no? Se dio, pues, orden para que se hiciese de tabla y maderas un puente para poner sobre los que estaban quebrados. Digo, nada más esto es hecho histórico, otra vez, no, yo no recomiendo en lo personal que vayan con astrólogos, no, yo no lo recomiendo en lo personal, en opinión personal. Pero es lo que hacían algunos presidentes, como he dicho en mis clases, yo menciono los hechos, ¿no? Yo menciono lo que he leído, los hechos, ¿no? Que han pasado, que he investigado, pero ya no incito, ¿no? A otras cosas. Yo hago análisis y digo los hechos, pero bueno, en lo personal yo no recomiendo, ¿no? Que vayan con astrólogos. Bueno, digo por si alguien por ahí anda pensando algo. Bueno, y así que dice pues que para que si dice de tabla y maderas un puente para poner sobre los que estaban quebrados para protegerlo hasta que pasasen todos. Se señalaron 400 indios tlaxcaltecas y 150 soldados españoles. Para llevar la artillería se designaron 200 indios tlaxcaltecas y 150 soldados. Y para que fuesen en la delantera peleando, se nombró a Gonzalo de Sandoval y Diego de Ordaz, con una capitanía de 100 soldados mancebos sueltos que irían mediando y acudiendo a la parte que más conviniese a pelear. Entonces sí, los tlaxcaltecas seguían con ellos otra vez. Digo, lo menciono porque querían combatir a los aztecas, combatir esa opresión de los aztecas. No, siguieron siendo sus aliados, a pesar de que aquí ya habían sufrido una derrota, los tlaxcaltecas seguían con ellos, imagínense. Sigue diciendo, y obedecían las órdenes, obedecían de Cortés, de que, de que hicieran esto o lo otro, que fueran con este capitán o el otro. El mismo Cortés y Alonso de Ávila, seguimos, y Cristóbal de Olid marcharían al centro con otros capitanes, y a retaguardia Pedro de Alvarado y Velázquez, en medio de capitanes y soldados de Narváez. Iban Doña Marina y los prisioneros. Imagínense, la Doña Marina o mal llamada la Malinche, digo Malinche ya vimos arriba, ¿no? Hace 4 clases, creo, que Malinche es un insulto, ¿no? Algo despectivo.
más correctamente es Doña Marina. Y decía Bernal Díaz que cuando estaban combatiendo con los tlaxcaltecas, que más tarde serían sus aliados, que, que Doña Marina estaba muy templada, ¿no? Y tranquila, ¿no? Temple, ¿no? Valerosa. Le reconocen, ¿no? Los españoles, Bernal Díaz, esa parte. Entonces vemos que de la parte española no había machismo, sino que le reconocen, ¿no? Le reconocían a esta mujer. Entonces, el machismo no es herencia europea, no es herencia española o europea, para nada. Tiene otro origen, ¿no? Digo, porque las feministas cuando dicen del patriarcado generalizan todos los pueblos, pero vemos que de esta parte no, de la parte española o europea no viene el machismo, ni de la Iglesia Católica no viene el machismo. Tan solo hay santas, ¿no? Por, como Santa Hildegarda, que fue santificada por la Iglesia Católica y que sus libros se siguen publicando en la actualidad, los libros de Santa Hildegarda, de medicina, filosofía, bueno, ya teología, que es, bueno, de lo que compete a la religión, pero también sus libros de filosofía, medicina, porque usaba hierbas medicinales. Bueno, es por lo actual, es importante hacer esos comentarios por la época actual. Bueno, entonces seguía doña Marina, mal llamada la Malinche, con ellos, ¿no? Era valerosa porque pues se veía, ¿no? Cómo estaban rodeados y seguía al lado de Cortés. Y bueno, con los prisioneros protegidos por 300 tlaxcaltecas y 30 soldados. El tesoro se cargó en los caballos heridos que no podían pelear. Cargado todo a bulto, se repartió entre los soldados el oro, que ya no se pudo cargar, declarando al efecto Cortés ante notario que así lo hacía, para que no quede perdido entre estos perros. Bueno, era el calor de los de la batalla, ¿no? Obviamente, ustedes imagínense estar en combate con rodeado, acosado, hacinado, rodeado, pues imagínense, ¿no? Si tan solo cuando uno está enojado dice groserías, pues ahora imagínense en estas condiciones. Y algunos soldados se cargaron de oro y otros más prudentes como Bernal Díaz no tuvieron codicia sino procurar salvar la vida. Mas no deje de apañar, agrega, una cazuela con piedras chalchivis, jades muy apreciados entre los indios, los cuales me eché en el pecho entre las armas, y fueron después buenas para curar mis heridas y comer del valor de ellas. Entonces sí, eran tanto ambas cosas, como de hecho, ya se tenía desde hace siglos la creencia de que al poner en una herida plata, ésta se ayudaba a curar. Y sí, lo tenemos actualmente, que la plata tiene ciertas propiedades, bueno, como en la sulfadiacina de plata, o bueno, la sulfadiacina con plata, etcétera. Y apósitos, gasas que se ocupan que tienen plata para ayudar a curar. Entonces sí, desde esos siglos se tenía la creencia. Y también el oro, también ni se diga del oro. Pero bueno, algunos sí eran por codicia, algunos. Vamos a ver, estaba la noche oscura y lluviosa y se comenzó a sacar el puente y fardaje con los cabajos. Bueno, vamos a la tercera sesión y vamos a seguir en esta idea.